Hola, en este vídeo vamos a ver cómo están diseñados los circuitos digitales. Vamos al tema de electrónica digital y vamos a ir haciendo un breve resumen de algunos apartados. Vamos a entrar en la introducción, donde os quiero explicar que cuando tenemos un dispositivo cualquiera electrónico que va a realizar alguna función, en realidad lo que estamos diseñando es una máquina que convierta las señales de la naturaleza, los colores, el sonido, la temperatura, cualquier magnitud que podamos medir a través de sensores en señales eléctricas, porque como las va a procesar una máquina, pues tenemos que convertirlas en electricidad. Para eso, como digo, tenemos los sensores y normalmente estas señales de la naturaleza son continuas. La temperatura son 3,2 grados centígrados, 3,23 grados centígrados. Es decir, que no son valores exactos. O el calor o cualquier otra medida. Cuando nosotros lo procesamos en un sistema electrónico, lo que hacemos en los sistemas digitales es convertirlos en señales que no son continuas, sino que son señales llamadas discretas. Ahora las vamos a ver. Aquí tenéis todo el sistema de electrónica digital que vosotros ya conocéis, pero antes las cámaras de fotografía o los sistemas para reproducir música eran analógicos, incluso los teléfonos. Eso significa que recibíamos directamente las señales así, de manera continua. Aquí, por ejemplo, tenéis un altavoz. El altavoz lo que hace es mandar energía de presión a las moléculas del aire y eso va modificándose continuamente, no hay saltos. Entonces, cuando nosotros interpretábamos esto con una máquina eléctrica, pues lo que hacíamos es interpretarlo con una magnitud, que son los voltios, que también tenía que ir de manera continua. Aquí está representado por una onda senoidal. O, por ejemplo, los antiguos tocadiscos tenían un sistema que ya conocéis vosotros. Por la variación del campo magnético cerca de un conductor, se generaba en el cobre del bobinado una intensidad de corriente y se generaba la señal. Estos son, como digo, señales analógicas, pero todos los dispositivos que hay hoy lo que hacen es convertir una señal como esta, que puede ser senoidal como la del sonido, o no, o tener cualquier otra forma, en discreta, es decir, que en vez de coger todos los puntos que hay, uno a continuación del otro, lo que hacemos es coger puntos discretamente, es decir, uno al lado del otro, pero entre los dos no hemos cogido información. Y lo que hacemos es que esto sea pequeño, estos saltos sean pequeños, para que uniéndolo se pueda reflejar toda la información de la onda continua, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, cuando le mandamos una señal con un mando de control remoto a la televisión, lo que le estamos mandando ahora mismo son señales discretas. Nosotros les vamos a llamar a estas señales unos y ceros, que ya os suena de las cosas que hemos dado en informática. Por ejemplo, imaginaros que esto es un reproductor de estos MP3 de sonido. Pues yo tengo en mi reproductor un chip de memoria con las canciones guardadas y hay un microprocesador que lo que va a hacer es recoger los datos de la memoria y los va a tomar, y son unos y ceros. Lo que nosotros guardamos en las memorias, en las placas actualmente en nuestros dispositivos son unos y ceros, que ahora vamos a ver exactamente lo que son. Pero claro, el sonido que nosotros queremos escuchar en nuestro oído, porque nuestro oído es una máquina que lo que hace es estar procesando de forma natural señales continuas. Entonces son señales analógicas. Y lo que tenemos aquí es otro circuito que lo que se llama es convertidor digital analógico, para que ya cuando salga por aquí por los auriculares, nuestro oído pueda interpretar la melodía que sea. Es decir, que tenemos que pasar las señales de la naturaleza, que son continuas, a señales digitales para procesarlas en los circuitos electrónicos. Y luego puede ser interesante también hacer lo contrario para pasarlo a analógico otra vez, si en este caso, como el sonido, queremos escucharlo. Estos son ejemplos de señales analógicas, pues los relojes antiguos, los polímetros estos que tienen la aguja, todo lo que va con agujas
son normalmente señales analógicas, es decir, que entre un punto y el siguiente pues puede haber infinitos valores. Sin embargo, los digitales son valores concretos que son realmente una aproximación de la realidad, pero con suficiente información como para procesar bien los datos. ¿Por qué utilizamos los unos y los ceros? Mira, en electrónica vamos a interpretar las señales con dos valores. El cero, que va a representar que no hay conexión eléctrica, y el 1, que sí que la hay. ¿Por qué utilizamos esto? Porque en el fondo todos los circuitos electrónicos están diseñados con transistores. Los transistores ya lo hemos visto, sabemos que son como interruptores electrónicos, aparte de que también podrían ser amplificadores, pero en este caso lo que hacen es que o dejan o no dejan pasar corriente eléctrica. ¿Que dejan pasar la corriente eléctrica? Pues tenemos un 1. ¿Que no la dejan? Un 0. Y ahora, claro, nosotros estamos acostumbrados por nuestro lenguaje, nuestro sistema digital, a trabajar con este tipo de datos, ¿no? Del 0 al 9 y repetimos para todos los números. Pues lo que hacemos es que podemos convertir las señales digitales en binarias y las binarias en digital. Un poco como un traductor de idioma, el del ordenador, que solamente trabaja con el transistor haciendo unos si conecta la electricidad o ceros si no la conecta. Y, y con esto podemos hacer, como digo, todos los valores. Todos estos valores se le llaman bits, como ya sabéis, si son grupos de 8 se les llama bytes. Y esto lo vimos en TIC y ya más o menos os acordaréis del año pasado cómo se pasaba de unos valores a otros. Entonces, aquí está representado de manera muy sencilla, pues el 0 es como un interruptor abierto y el 1 un interruptor cerrado. Pero quiero que os lo imaginéis no con interruptores, sino con transistores electrónicos que son diminutos. Aquí tenéis algunos ejemplos de sistemas que almacenan los bits o los bytes, si ya son más cantidad. Y bueno, ¿por qué se utiliza la electrónica digital? Pues porque no pierde calidad, necesita menos memoria, es muy fácil de diseñar los circuitos, por eso tenemos grandes sistemas hoy día en casa para procesar información, escuchar música, diseñar películas, tenemos de todo eso gracias a que los circuitos que estamos diseñando son bastante sencillos en comparación a cómo podían ser los analógicos. Vamos a ver cómo están hechos por dentro esos circuitos. Para eso vamos a ver la introducción a las puertas lógicas. Mirad, los transistores hemos dicho que son la base, ¿no? Los que me van a producir la conexión o no conexión eléctrica mediante ceros y unos que le hemos llamado. Bueno, pues cuando veáis un microchip de esto, en el fondo lo que hay son transistores. Pero esos transistores están agrupados en otros circuitos mayores que se llaman puertas lógicas, que lo que hacen es operaciones matemáticas y lógicas que necesitamos para diseñar nuestras placas electrónicas para que realicen las funciones que necesitamos. Pero como son tan pequeñitos, en un microchip como este, pues puede haber un número determinado de puertas lógicas y a esto se le llama chips. Es decir, lo digo al contrario, esto es un microchip que está hecho por puertas lógicas, cuando se tratan de chips digitales, y en realidad dentro de las puertas lógicas lo que hay son transistores. Vamos a ver los tipos de puertas. Mirad, aquí hay una simbología que es la simbología clásica que solemos utilizar todos, aunque hay otra simbología internacional que ahora la vamos a ver, y hay como unas puertas básicas elementales. Cuando yo digo puertas, en realidad estoy diciendo circuitos, y estos son sus símbolos, circuitos que están hechos ya en las placas. Esto sería la AND, la puerta AND, OR, NOT, NAND y NOR. Fijaros que cada uno tiene un símbolo distinto. AND es porque es una puerta que se denomina y en realidad es como una multiplicación matemática. Habrá salida si hay entrada aquí y aquí. La puerta OR es como la suma matemática. Habrá salida, habrá señal de salida eléctrica, insisto, si hay o aquí o aquí, por eso se llama OR. La NOT lo que hace es invertir lo que haya en la entrada A. Si aquí hay un 1, como lo invierte, en la salida habrá un 0. Y si aquí hay un 0, aquí habrá un 1. La NAND es lo mismo que la AND, pero con una NOT delante. Y por eso tiene este cerito. Fijaros que la primera vez que aparecía un cerito era aquí en la NOT. Pues ahora la NAND es lo mismo que la AND,
pero lo que haga la AND al final lo vamos a invertir. Y lo mismo ocurre con la NOR, es una OR, es decir, una suma que invierte. Vamos a verlas todas con detenimiento. La primera es la puerta AND. La puerta AND, bueno, en este libro representa los sistemas electrónicos con circuitos así grandes. A mí esto me parece que puede dar lugar a confusión porque en realidad no son interruptores de este tipo, pero bueno, un poco sirve para aprender la lógica de esto, ¿no? Esta sería la puerta AND y hemos dicho que hay salida. Decir que hay salida en electrónica es decir que hay un pulso eléctrico, es decir, un 1. Si aquí o aquí hay salida. ¿Cómo se representa esto? Porque claro, yo puedo tener dos ceros aquí, puedo tener aquí dos unos, puedo tener aquí un 1 y aquí un 0, o al revés, aquí un 1 y aquí un 0. Entonces, para eso se representa lo que se llama en electrónica digital la tabla de verdad, que es que se ponen en una columna todas las entradas, una y otra, y luego la salida, es decir, A corresponde a esta entrada, B corresponde a la otra y la salida es esta. ¿Cuántas posibilidades tenemos solo con dos entradas? Pues tenemos 4, 2 elevado a 2, ¿no? Pues sería, si no hay en ninguna, como esto es una multiplicación hemos dicho, sería 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Y fijaros lo que tenemos, fijaros qué curioso, tenemos un circuito. Aquí dentro estarían los transistores, pero no los vamos a ver ahora. Un circuito que ya viene hecho de fábrica, que en realidad es como si fueran 4, porque me da 4 opciones de salida. Esta y esta y esta, y hace justo lo que yo quiero. Solamente me saca la salida cuando en las dos entradas hay un 1. Es decir, que fijaros qué sencillo puede llegar a ser la electrónica digital, pero con dos elementos hemos conseguido 4 resultados. Con lo cual, pues eso va a ser una de las características del éxito de la electrónica digital. Este es el símbolo clásico, el que usamos normalmente en los ejercicios, y este es el símbolo normalizado internacional, que significa esto, la letra I, ¿no? ¿Qué hace la puerta OR? Pues hace lo mismo, pero suma. En este caso, la tabla de verdad, fijaros, estas serían las dos entradas y esta la salida. Como hay dos entradas, tenemos 1, 2, 3 y 4 posibilidades. Entonces sería 0 más 0, 0. 0 más 1 en binario, 1. 1 más 0, 1. Y cuidado porque 1 más 1 en binario es 1, porque no existe el 2. Es decir, si yo tengo señal a la entrada y señal a la entrada, tengo señal a la salida. Pero no tengo un 2, cuidado, porque solamente tenemos, como digo, los elementos 0 y 1. Esta sería la puerta lógica OR. Ah, y aquí estaría su símbolo, ¿vale? El internacional. ¿Qué hace la NOT? Pues la NOT simplemente, como nada más que tiene una entrada, o bien vale 0 o bien vale 1. Por eso solamente en su tabla de verdad hay dos posibilidades. Si la entrada es 0, la salida es 1 y al contrario. Y esto se usa muchísimo, ¿eh? Su símbolo es ese. Y este es normalizado. ¿Qué hace la NAND? Pues fijaros, vamos a ver la tabla de verdad que es donde se comprende. La NAND era multiplicar porque era una A y después invertimos. Sería 0 por 0, 0 como invierte 1. 0 por 1 sería 0, porque siempre que multiplicamos por 0, este caso y este dan 0. Pero como está invertida, tenemos aquí el cerito del símbolo que significa invertir a la salida. Digo que aquí tendría 2 ceros, pero lo tenemos que invertir. Y aquí también sería 1 por 1, 1, pero como tenemos que invertir, 0. Eso es la NAND. Y la NOR es sumar pero invertir, es decir, 0 más 0 es 0, pero como tenemos que invertir, 1. 0 más 1 o 1 más 0 sería 1, pero como tenemos que invertir 0. Y 1 más 1, 1 al invertir 0. Esto serían las puertas lógicas. Hay más puertas lógicas, ¿eh? ¿Y qué hay dentro del microchip? Pues en el microchip aquí hay un esquema, porque normalmente en los circuitos no se usan sueltas las puertas lógicas, aunque se pueden tener también. Y lo que hacen es que en un microchip agrupan bastantes puertas. Bueno, pues esta es la idea de la electrónica digital, utilizar ceros y unos, es decir, conexión o no conexión eléctrica que hacen los transistores, y estos se agrupan en las diferentes puertas lógicas que hemos visto para formar microchips que ya están en el mercado y se pueden utilizar.